Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos por AQ, listos para una nueva dosis de chisme, análisis y, bueno, un poquito de drama, porque a QU Copyright N no le gusta un buen drama, ¿verdad? Espero que todos tu Copyright N teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para sumergirse en el tema que nos trae hoy por AQ. Hoy vamos a hablar de una figura que, para ser honestos, casi no necesita presentación superíndice 3N, Kerem. Ese Kerem que todos conocemos y amamos, o tal vez amamos odiar, dependiendo del dúo. Pero hoy, en particular, no vamos a hablar de sus condieresis copyrightsitos profesionales, ni de sus portadas de revista, ni siquiera de su impecable sentido de la moda, aunque eso también copyright N podrá ser tema para otro vídeo, ¿no creen? Hoy vamos a enfocarnos en algo un poquito más jugoso. Vamos a hablar de ese momento que causó superíndice 3 revuelo en las redes sociales, que encendió superíndice 3 los foros de discusión superíndice 3N y que, seamos honestos, nos dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta. El momento en que Kerem aparentemente provocó superíndice 3 a su pareja. Ya su copyright lo que N pensando provocar. ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? Bueno, prepúrense porque vamos a analizarlo todo, desde el contexto hasta las posibles motivaciones, pasando por las reacciones del público y por supuesto, de la persona directamente involucrada, su pareja. Esa misteriosa acompau más menos ante con la que apareció superíndice 3 en la reciente ceremonia. Asu que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, relujense, agarren sus palomitas, su tu copyright, su cafú copyright, lo que sea que les guste para disfrutar de un buen chisme, porque hoy vamos a desmenuzar este scoop. Dalo como si no hubiera un mau más menos Ana. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la historia, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. AQ encontrar urne contenido fresco y entretenido todas las semanas, asu que no se pierdan de nada. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. No querrán perderse de nada, se los aseguro. Ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama. Para entender realmente el contexto de esta situación superíndice 3N, primero tenemos que hablar un poco sobre la relación superíndice 3N de Kerem. Porque todos sabemos que Kerem tiene pareja, pero la verdad es que ha mantenido su vida personal bastante privada. No es alguien que publique fotos románticas en Instagram todos los días, ni que hable abiertamente de su relación superíndice 3N en entrevistas. De hecho, durante mucho tiempo, la identidad de su pareja fue un completo misterio. Hubo rumores, especulaciones, fotos borrosas capturadas por paparazzi, pero nada concreto. Hasta hace relativamente poco. Fue durante esa famosa ceremonia, la gala anual de la industria del entretenimiento, donde Kerem finalmente apareció superíndice 3 de la mano de una mujer, confirmando a su que tenía una pareja y, de paso, revelando su identidad. La mujer en cuestión superíndice 3N es aparentemente una artista visual de renombre, aunque bastante alejada del mundo del espectáculo. Su nombre es Elara, y aunque su trabajo es ampliamente reconocido en el mundo del arte, ella misma prefiere mantenerse fuera del centro de atención superíndice 3N. Y es precisamente esta dinámica, esta combinación superíndice 3N de una figura pública como Kerem con una persona mucho más reservada como Elara, lo que hace que esta situación superíndice 3N sea aún más interesante. La ceremonia transcurrió con normalidad, como cualquier otro evento de este tipo, alfombra roja, flashes, entrevistas, discursos, la cena formal. Todo parecía estar en orden. Kerem y Elara se veían radiantes juntos, posaban para las fotos, intercambiaban sonrisas y parecían disfrutar de la velada. Hasta que llegó superíndice 3 ese momento. Ese pequeño más menos o instante que a simple vista podrá parecer inofensivo, pero que desencadenó superíndice 3 una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Durante la cena, mientras un foto superíndice 3 grafo se acercaba a su mesa para tomar una foto, Kerem, aparentemente de forma espontánea, hizo un comentario que dependiendo de CEU superíndice 3 mo se interprete, podrá considerarse una provocación superíndice 3N hacia Elara. ¿QU copyright fue exactamente lo que dijo? Bueno, AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Porque lo que Kerem dijo no fue una declaración superíndice 3N directa, ni un insulto, ni nada por el estilo.
Fue algo mucho ese sutil, algo que podrá interpretarse de múltiples maneras. Según testigos presenciales, Kerem dijo algo a su como, Elara es mucho ese talentosa que yo, pero ella prefiere mantener su genio oculto. Ahora bien, analicemos esta frase con detenimiento. Por un lado podrá interpretarse como un cumplido, un gesto de admiración superíndice 3n hacia su pareja. Kerem es tú, reconociendo el talento de Elara y, de alguna manera, es tú elevando su figura. Sin embargo, la segunda parte de la frase, ella prefiere mantener su genio oculto, es la que genera controversia. ¿Por qué copyright Kerem dirú a eso? ¿Es tú, insinuando que Elara no es tú, aprovechando al máximo su potencial? ¿Es tú cuestionando su decisión superíndice 3n de mantenerse alejada del foco mediático? ¿O simplemente es tú haciendo una observación superíndice 3n inocente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que esa más menos a frase fue suficiente para encender la chispa del debate. Las redes sociales explotaron. Los fans de Kerem se dividieron en dos bandos, los que defendían su comentario como una simple expresión superíndice 3n de amor y admiración superíndice 3n, y los que lo criticaban por ser insensible y potencialmente hiriente para Elara. Por otro lado, los defensores de Elara no tardaron en salir en su defensa, argumentando que Kerem no tenía derecho a cuestionar sus decisiones personales y que su comentario era una falta de respeto a su privacidad. Pero la pregunta clave es, ¿CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 Elara a este comentario? AQ es donde las cosas se complican a UNMUDS. Porque la reacción superíndice 3n de Elara fue, digamos, ambigua. No hubo una explosión superíndice 3n de ira, ni lágrimas, ni una discusión superíndice 3n acalorada. Simplemente una ligera sonrisa y un apretu superíndice 3n en la mano de Kerem. ¿Qué copyright significaba esa sonrisa? ¿Aprobación superíndice 3n? ¿Incomodidad? ¿Indiferencia? Una vez mudese, la respuesta es incierta. Algunos interpretaron la sonrisa de Elara como una seu más menos al de que no le había molestado el comentario de Kerem, que incluso podrá haberlo encontrado divertido. Otros, sin embargo, creyeron que su sonrisa era una máscara, una forma de ocultar su verdadera incomodidad y evitar una escena pública. Y también copyright N hubo quienes pensaron que su apretu superíndice 3n de manos era una advertencia silenciosa a Kerem, una forma de decirle que se calmara y que no siguiera hablando del tema. La falta de una reacción superíndice 3n clara por parte de Elara solo sirvió superíndice 3 para alimentar a UNMUDS las especulaciones. Los medios de comunicación superíndice 3n se hicieron eco de la noticia, y el tema se convirtió superíndice 3 en un debate nacional. Se publicaron artículos de opinión superíndice 3n, se realizaron encuestas en Lunea y se organizaron programas de televisión superíndice 3n para analizar el incidente desde todos los condiéresis nulos posibles. Pero se halló de las reacciones del público y de los medios de comunicación superíndice 3n, creo que es importante analizar las posibles motivaciones de Kerem. ¿Por qué copyright hará un comentario de este tipo? ¿Qué copyright esperaba conseguir? Una de las teorías extendidas es que Kerem simplemente quiero llamar la atención superíndice 3n. Como figura pública, estuvo acostumbrado a estar en el centro de atención superíndice 3n, y tal vez sintió superíndice 3 que Elara estaba eclipsándolo en ese momento. Al hacer ese comentario podrá haber intentado recuperar el control de la situación superíndice 3n y redirigir el foco hacia sí mismo. Otra teoría es que Kerem podrá haber estado tratando de impulsar la carrera de Elara. Sabiendo que ella es una artista talentosa pero que prefiere mantenerse alejada del foco mediático, podrá haber intentado, de forma sutil, generar copyright en su trabajo. Al mencionar su talento en público podrá haber esperado que los medios de comunicación superíndice 3n y el público se interesaran por ella y que su carrera se viera beneficiada. Sin embargo, también copyright N existe la posibilidad de que Kerem simplemente haya sido imprudente. A veces las personas dicen cosas sin pensar en las consecuencias, especialmente cuando están bajo presión superíndice 3n o cuando se sienten superíndice 3 modas. Tal vez Kerem simplemente se dejó superíndice 3 llevar por el momento y dijo algo que no debería haber dicho. Y por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que haya un trasfondo profundo en todo esto. Tal vez Kerem y Elara pasando por un momento difícil en su relación superíndice 3n,
y el comentario de Kerem fue una forma de expresar su frustración superíndice 3n o su descontento. Tal vez hay tensiones subyacentes que no conocemos y que se manifestaron en ese pequeño más menos o instante. La verdad es que no podemos saber con certeza les fueron las verdaderas motivaciones de Kerem. Solo con diéresis copyright, L y el Ara conocen la verdad. Pero lo que podemos hacer es analizar el incidente desde diferentes perspectivas y tratar de entender las posibles implicaciones. Y hablando de implicaciones, CU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 todo esto a la relación superíndice 3n de Kerem y el Ara. Esa es la pregunta del MIU superíndice 3n. Después copyright ese del incidente la pareja fue vista en público en contadas ocasiones. No hubo declaraciones oficiales, ni comunicados de prensa, ni entrevistas. Simplemente silencio. Un silencio que, como ya sabemos, puede ser mucho más elocuente que 1000 palabras. Algunos medios de comunicación superíndice 3n informaron que la pareja estaba pasando por una crisis y que incluso habían considerado la posibilidad de separarse. Otros, sin embargo, aseguraron que todo estaba bien entre ellos y que el incidente no había afectado su relación superíndice 3n. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos con certeza copyright paso superíndice 3 realmente entre Kerem y el Ara después copyright SDS fatudico comentario. Solo podemos especular y esperar a que alguno de los dos decida romper el silencio y contar su versión superíndice 3n de la historia. En mi opinión superíndice 3n, este incidente nos enseña más menos a varias cosas. En primer lugar, nos recuerda que las palabras tienen poder y que pueden tener consecuencias inesperadas. Incluso un comentario aparentemente inofensivo puede desencadenar una ola de controversia y afectar las relaciones personales. En segundo lugar, nos muestra lo difícil que es mantener la privacidad cuando se es una figura pública. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y diseccionado por los medios de comunicación superíndice 3n y por el público en general. Y en tercer lugar, nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que no siempre podemos entenderlas desde fuera. Lo que vemos en la superficie no siempre refleja la realidad subyacente. Así que, en resumen, el drama de Kerem provocando a su pareja en la ceremonia es una historia llena de interrogantes, de especulaciones y de interpretaciones. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras, la dificultad de mantener la privacidad y la complejidad de las relaciones humanas. Y ahora, después copyright ese de haber analizado este escut, dalo desde todos los condieresis en los posibles, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este drama y tratar de desentrar más menos a los misterios que lo rodean. Para recapitular un poco, hoy hablamos sobre el incidente en el que Kerem, aparentemente, provocó superíndice 3 a su pareja, el Ara, durante una ceremonia. Analizamos el contexto de la situación superíndice 3n, las posibles motivaciones de Kerem, la reacción superíndice 3n de el Ara y las consecuencias del incidente. Vimos CU superíndice 3 mo un simple comentario puede desencadenar una ola de controversia y afectar las relaciones personales. Y sobre todo, reflexionamos sobre la importancia de las palabras, la dificultad de mantener la privacidad y la complejidad de las relaciones humanas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para Mu. Espero que les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, entretenido. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre este incidente? ¿Creen que Kerem provocó superíndice 3 a el Ara intencionalmente? ¿O creen que simplemente fue un comentario desafortunado? CU superíndice 3 mo creen que afectu superíndice 3 todo esto a su relación superíndice 3n? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encantará leer sus opiniones y generar un debate interesante. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. También copyright n les invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y a compartirlo con sus amigos para que también copyright n puedan disfrutar de este chisme. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 próximo vídeo. Hasta la superíndice 3 próxima.